Bienvenidos a Fogón Sagrado. Gracia y paz en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma mía, bendice al Señor. Alaba de corazón su santo nombre. Sí, alma mía, bendice al Señor y no olvides tantos beneficios de su mano. Amén, amén. En el tema anterior vimos el elogio de Cristo a la iglesia de Efesios y de todos los tiempos, donde dice: conozco tus obras. Vimos la condenación de Cristo, que dice: has abandonado tu primer amor. El consejo de Cristo: recuerda dónde has caído. El desafío es: el que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Hoy te invito a que juntos analicemos el cuarto tema, que es la iglesia de Esmirna. Y lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso del 8 al 11. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy perseguida en una ciudad que tenía poco tiempo para los cristianos. La ciudad en sí, fundada alrededor de 3 siglos antes de Cristo, fue planeada por Alejandro Magno. Era el centro comercial de Asia Menor y se encontraba en la ruta directa del comercio que mantenía la India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad indica muy claro que era una ciudad rica. El grupo judío de la población parece que no fue religioso y además muy descuidado con relación a las cosas espirituales. Se conoce muy pocos detalles acerca de la historia de la iglesia de Esmirna, aparte de los que se dan aquí en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, se puede deducir que fue una iglesia muy fiel durante el periodo de persecución. A partir de este relato, las condiciones de la iglesia de Esmirna indican que en el día del juicio de Cristo, esta iglesia será uno de los cuerpos locales del creyente más sobresalientes de toda la historia de la iglesia. Esta iglesia perseguida del año 100 al 312, década cristiana, tiene un elogio, condenación, consejo y desafío. El elogio es: conozco tus sufrimientos y pobrezas, sin embargo, eres rico. En condenación, ni una palabra. El consejo: no tengas miedo de lo que está por sufrir, sé fiel hasta la muerte. El desafío: el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El periodo de la historia de la iglesia de Esmirna fue el tiempo de mayor persecución que jamás se conoció en la iglesia de Cristo. Satanás desató un violento ataque contra la iglesia en un esfuerzo por destruirla, porque se dio cuenta que la iglesia apostólica, debido a su fiel predicación del Evangelio, se convirtió en una amenaza para su imperio mundial.
A través de un estudio de la historia de la Iglesia, es fácil ver que no tuvo éxito en su intento. ¿Por qué? Dios le dio vuelta a los planes y Satanás aprendió la lección. Cuanto más perseguía a la Iglesia durante este periodo, más se sobreponía. Lo único condenable de esta era apostólica era el haber perdido su primer amor. Cristo no tiene una sola palabra de condenación para esta iglesia. A raíz de esto, Satanás aprendió un gran secreto. La persecución no apagaba a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, al final de esta era, disminuyó la persecución a la iglesia. Entonces, Satanás usó lo que resultó ser una de sus armas más efectivas para debilitar a la iglesia, que fue la de la indulgencia y la aprobación. Algunas de las persecuciones de esta era en Apocalipsis nos dice, tal como lo predijo el Señor, en el verso 10 del Apocalipsis: sufrían persecución. No te asustes de lo que vas a padecer. El diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba durante 10 días. Palabra de Dios. La iglesia en esta era vivió 8 de los 10 periodos de persecución bajo los emperadores romanos. Era de los apóstoles. El emperador Nerón, desde el año 54 al 68 de cada cristiano. En ese tiempo a Pablo le cortan la cabeza y a Pedro lo crucifican. El emperador Domiciano, del año 81-96, exilia a Juan. Trajano, del año 98 al 117, a Ignacio lo queman en una hoguera. El emperador Marco Aurelio, desde el año 161 al 180, matan a Justino Marte. El emperador Severo, desde el año 193 al 211. Maximino, del año 235-238. Decio, del año 249 al 251. Valeriano, del año 253 al 260. Aureliano, del año 270 al 275. Diocleciano, del año 284 al año 305. Esos fueron los emperadores que más persiguieron a la iglesia. A Diocleciano se le considera el peor emperador en la historia romana y el mayor antagonista de la fe cristiana. Condujo un violento intento para borrar la Biblia de la faz de la tierra. Bajo su liderazgo, muchas ciudades romanas quemaron en público las sagradas escrituras. Durante el segundo y tercer siglo, esta era de persecución vio a cientos de cristianos entrar al anfiteatro romano para que los devoraran los leones hambrientos, mientras miles de espectadores victoriaban. A muchos los crucificaban, a otros los cubrían con pieles de animales, los arrojaban a perros salvajes, los torturaban
hasta la muerte. Un historiador dedicado a la historia de la Iglesia estimó que durante este periodo 5 millones de cristianos fueron martirizados por el testimonio de la fe en Jesucristo. Pero aún así la Iglesia seguía floreciendo. Se puede ver de carácter sobrenatural de la Iglesia en que durante este periodo de persecución alcanzó los números más grandes en proporción a la población mundial. Además de establecer iglesias en muchas partes del mundo, esta se distinguió por la producción de abundantes manuscritos de las Sagradas Escrituras, copiadas a mano, y por la traducción de las Escrituras a muchos idiomas. Al comienzo de este periodo, se tradujo la Biblia al siriaco, que se convirtieron en las escrituras oficiales de las iglesias orientales, y se hicieron traducciones al árabe, al persa y al arameo. En el siglo II, la Biblia se tradujo al latín, conocida como antigua versión latina. Esta se convirtió en la Biblia de la Iglesia occidentales durante más de 1000 años y se tradujo a muchos idiomas diferentes. Mientras más se esparcían las Escrituras y las personas las usaban, más aún frente a la persecución, más progresaba la Iglesia en número, llegando a ser factor tan dominante en el Imperio Romano que el emperador Constantino instituyó al cristianismo como religión oficial en el año 312 década cristiana. Sin embargo, el cese de la persecución resultó ser un golpe maestro de parte de Satanás y una gran tragedia para la Iglesia. Esto se refleja en el siguiente mensaje de Cristo a la Iglesia de Pérgamo, que asimiló el paganismo, perdió su fuego espiritual, recibió seria condenación de parte de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Cristo a Esmirna, esto dice: el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, nos dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 8. Palabra de Dios. Es interesante destacar que Cristo comienza cada mensaje a la Iglesia volviendo a la visión de sí mismo en el capítulo 1:18, escogiendo algunas de las características de su naturaleza. Al dirigirse a Efesios, se refiere a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 2:1 dice: el ángel de la iglesia de Efesios escribe: esto te manda decir el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Palabra de Dios. El gran mensaje con su naturaleza eterna. En Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive, estuve muerto, y de nuevo soy el que vive por los siglos de los siglos. Y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del infierno.
Palabra de Dios. De nuevo vemos la característica única del cristianismo, de que no adoramos a un muerto, sino a un Cristo que está vivo. Por esta razón puede actuar a favor de sus hijos en cualquier tiempo, porque Él es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. El elogio de Cristo a Esmirna es el más corto de todos. Sin embargo, uno de los elogios más grandes que recibe esta iglesia es que Cristo no la condena. El elogio resalta tres características: la tribulación, la pobreza y la aflicción. Una iglesia perseguida, donde le dice: conozco tus sufrimientos. Esta era una iglesia muy perseguida, como nos lo dice en Apocalipsis, capítulo 2, verso 9. Yo sé que tú sufres y eres pobre. En realidad eres rico. Yo sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y que más bien son sinagogas de Satán. Palabra de Dios. La fidelidad en las obras de la iglesia, que sin lugar a dudas eran muchas. El hecho de que habían soportado muchas persecuciones los hace grandes. Era una iglesia pobre, donde le dice: conozco tu pobreza, sin embargo eres rico. Los creyentes de Esmirna eran pobres, pero a la vez ricos. Además de la persecución física, da la impresión de que la iglesia padecía un periodo de severa persecución financiera. Esmirna no era solo una ciudad comercial, sino también una ciudad de corporaciones que regulaban estrictamente las actividades de aquel momento, de manera muy parecida a lo que hacen los sindicatos de hoy. Debido al intenso odio que existía contra los cristianos, cuando un hombre decidía seguir a Cristo, lo boicoteaban el negocio, lo dejaban sin empleo para limitar toda oportunidad económica. Aquellos cristianos que tuvieron riquezas se encontraban en bancarrota y como resultado, la iglesia gozaba de muy pocas entradas de dinero. Esto no le sucedió solo a la iglesia de Esmirna, sino también a las iglesias del segundo y tercer siglo. Las iglesias de los primeros 3 siglos estuvieron marcadas por la pobreza material, pero por un gran poder espiritual, mientras que las iglesias de nuestros días están marcadas por la riqueza material y una gran pobreza espiritual. Es triste, pero parece que es verdad. En la actualidad, los cristianos tienen bienes materiales que no los conduce a un desarrollo espiritual. Sin embargo, eres rico. Aquí se resalta un principio divino. Sin importar cuál sea la situación económica de una persona, conocer a Cristo trae muchas riquezas en esta vida y en la venidera. San Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10, nos creen afligidos y permanecemos alegres. Tenemos apariencias de pobre y enriquecemos a muchos.
Parece que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Palabra de Dios. El apóstol Pablo no tenía ningún bien material en este mundo, pero impartía mucha riqueza de sí mismo. En verdad, el cristiano es rico cuando da de sí mismo y cree en Jesucristo. Nuestra unión con Jesucristo determina nuestra riqueza en este mundo. Entre más cerca estemos de Jesucristo, más ricos somos. Cuanto más lejos estemos de Él, no importa cuál sea el saldo de nuestras cuentas bancarias, más pobres somos. Esmirna era una iglesia afligida. El elogio de Cristo que le dice: sé cómo te calumnian los que dicen ser cristianos, pero en realidad solo son unas sinagogas de Satán. Los creyentes de Esmirna estaban en una iglesia afligida, angustiada por los falsos maestros que pretendían ser judíos, pero que en realidad no lo eran. En la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 29 nos dice: ser judío es una realidad íntima. Ser circuncidados es cosa interior, fruto del Espíritu y no de una ley escrita. Quien vive así será alabado, no por los hombres, sino por Dios. Palabra de Dios. Lo que Dios dice y desea de nosotros es una fe de corazón, no que cumplamos una serie de reglas. Las sinagogas de Satán tienen su propia fe religiosa. También tiene sus iglesias, llamadas sinagogas de Satanás. ¿Cuáles son? Cualquiera iglesia que predique otro evangelio que no sea el de Jesucristo, sin importar cómo se llame. Muchas iglesias llamadas cristianas hoy en día son como los judíos de Esmirna. No son muy buenos cristianos. El consejo de Cristo, donde dice: no tengan miedo, sé fiel hasta la muerte. El Señor Jesús predijo el sufrimiento que vendría sobre esta iglesia. El diablo los pondrá a prueba, los meterá a la cárcel durante 10 días. Muchos maestros de la Biblia consideran que estos 10 días corresponden a los 10 periodos de persecución. Y el consejo de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna es el mismo que le da a todos los creyentes de todos los tiempos. No tengan miedo. Aquellos que tienen a Jesucristo, tenemos la promesa divina de nuestro Dios. Nos lo dice en Filipenses capítulo 4, verso 19. Y dice: estoy seguro que mi Dios proveerá a todas las necesidades de ustedes, según su riqueza y su generosidad en Cristo Jesús. En Mateo 6, verso 20 dice: acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder, ni hay ladrones para romper el muro y robar. Palabra de Dios. Solo a los cristianos
se les permite acumular para la eternidad. Podemos tener una economía con Dios, enviar riquezas por anticipado, acumulando tesoros en el cielo, como nos lo dice en Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 9 al 12. Juntos trabajamos en la obra de Dios, pero a Él le pertenece el campo y la construcción que son ustedes. Pues las bases nadie las puede cambiar, ya están puestas y es Cristo Jesús. Pero con estos cimientos, si uno construye con oro, otro con plata o piedras preciosas, con madera, caña o paja, llegará a saberse cómo cada uno trabajó. En el día del juicio lo dará a conocer. Palabra de Dios. En el verso 10 nos dice: yo como buen arquitecto puse las bases, según la capacidad que Dios me ha concedido. Otros después han de levantar la casa, que cada uno, sin embargo, se fije cómo construye encima. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El que tiene la llave de la muerte y del infierno. Los hijos de Dios tienen la promesa personal de Cristo, que nunca sufrirán daño alguno de la segunda muerte. El infierno en Apocalipsis 20:14 dice: entonces la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. En esto consiste la segunda muerte. Palabra de Dios. Es el lugar donde se encuentran los que han muerto sin Cristo. Debemos entender a qué se refiere la Biblia al decir muerte. Es el término bíblico para describir la completa ruina de la vida de una persona, que nunca podrá cumplir el plan de Dios, que es eterno. La muerte tiene un lugar cuando una persona se separa para siempre de Dios desde esta vida. La muerte segunda tendrá lugar cuando los que hayan muerto sin Cristo resuciten, y es una eterna separación de Dios. Esta segunda muerte no debe causarle ningún temor al que sea hijo de Dios, porque no tendrá poder sobre él, porque somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Amén. Así era, así es y así será. El que tenga oídos que escuche este mensaje divino de Dios. Muchas gracias por acompañarme y regalarme tu tiempo. Que Dios te bendiga.